¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos durante esta segunda edición de Noticiero 9. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches. Vamos a repasar los hechos más importantes de esta jornada. Y en el área deportiva, indudablemente, la alegría la aportó el equipo argentino de remo, pero fundamentalmente los mendocinos, Horacio Sicilia integrando una cuarteta, Elina Urbano y Patricia Conte. Sicilia ganó la medalla de oro junto a sus otros tres compañeros en 4 sin timonel, mientras que Elina Urbano y Patricia Conte, Ricardo, accedieron a la medalla dorada. Todas las imágenes de toda la jornada de hoy de Winnipeg 99 en Canadá, con los hechos más importantes que involucran a los argentinos, lo tendremos en esta segunda edición. 13 preseas de oro es un número importante. Yo no recuerdo, al menos, Fernando, que en certámenes internacionales, en Olimpiadas internacionales, la Argentina haya tenido tanta cantidad de preseas de oro. Es un número muy importante, Ricardo, pero indudablemente se están compitiendo en aquellas disciplinas deportivas en donde los argentinos ya sabían que tenían importantes chances de acceder a algún lugar del podio. La sorpresa la brindó indudablemente la gimnasia con una medalla de oro tras 48 años, esto fue ayer. Pero lo que decíamos, en Panamericanos es una cosa y en Juegos Olímpicos es otra. Los rangos de competencia son totalmente diferentes e indudablemente lo que vamos a ver en estos Panamericanos, en donde por ejemplo Estados Unidos no ha accedido con una delegación masiva de nombres importantes, no se va a ver en las Olimpiadas. Pero Ricardo, ¿nos anticipas lo más importante? Exactamente, tenemos otros temas importantes para esta segunda edición de Noticiero 9. Otra en contra de Raúl Moneta. Ahora la Cámara Federal de Mendoza dejó en firme la negativa al habeas corpus que en su oportunidad dictó el juez Alfredo Manuel Rodríguez. El asalto al diario sigue en una encrucijada. Pereira estudia si se aboca a la causa. Sindical va mañana a Derechos y Garantías y es extremadamente grave el estado de Leonardo Bora. Su fungato fue la muestra de un botón, recesión y la presión tributaria para el departamento que tiene uno de los indicadores económicos sociales más preocupantes de Mendoza. Corrientes sigue siendo una caldera política. La plata que pondrá la nación para pagar sueldos no alcanza para apaciguar los ánimos. Incidentes entre estatales y la gendarmería. Reiteramos, 3 mendocinos ganaron hoy medallas de oro en los Panamericanos. Conte, Urbano y Sicilia en remo, en lo más alto del podio. La Argentina sumó hoy 5 doradas y 1 de plata y sigue cuarta. Además, en instantes, estas otras informaciones. El pan sube de precio. Los industriales del sector en alerta por el aumento de la harina. Desató una gran polémica la campaña publicitaria del gobierno. Menem lo hizo. Además, sumamos a todo esto los datos económicos de esta jornada. Bolsa, ganancias del 1.66% y a contramano de los principales mercados de la región que bajaron. Roque va a Nueva York a convencer a inversores de Estados Unidos que la Argentina goza de buena salud. El campo en stand-by hasta el martes. Quiere saber cómo el gobierno pone en ejecución las medidas anunciadas para el sector. El conflicto con Brasil por el Mercosur fue interpretado hoy de acuerdo al cristal con que se lo miró. El ministro de Economía le sigue quitando trascendencia y afirma que son rispideces normales. Para Machinea, el economista de la Alianza, es preocupante y a la vez exagerada la reacción de ambas partes. Para Francisco Macri, expresa las dificultades políticas que tienen los dos gobiernos. Corrientes va a recibir 175 millones de pesos de parte del Estado Nacional para enfrentar la aguda crisis económica social que atraviesa esa provincia. El acuerdo alcanzado implica que ante la gravedad de la crisis que vive la provincia de Corrientes, simbolizada en que se le adeuda a los empleados públicos y fuerzas de seguridad de Corrientes 4 meses de sueldo, más el aguinaldo segunda cuota 1998, la Nación ha articulado, como le había yo señalado que íbamos a buscar, con el auxilio de la Banca Nacional y del Ministerio de Economía, una ingeniería financiera que implica para la provincia recursos del orden de los 160 o 170 millones, 170 millones de pesos, 175 millones de pesos
de pesos. A partir del día lunes se va a comenzar a normalizar el pago de los sueldos, empezando por el sueldo del mes de julio, por un mes de sueldo. Y el sueldo anual complementario que ya he señalado que se adeuda, y luego se va a ir trabajando rápidamente para normalizar el resto de la deuda, y en menos de mes y algo va a quedar prácticamente normalizados los pagos a los estatales y a las fuerzas de seguridad de la provincia de Corrientes. Esto no es la solución de fondo solicitada por todos los sectores sociales que nos estamos manifestando hace más de 4 meses. 1 mes y medio no soluciona la angustiante crisis que vive Corrientes, con el agravante de que no se da un cronograma cierto de pago de cuándo se van a efectuar las diferencias de los 3 meses restantes. Por lo tanto, vamos a constituirnos en asamblea y vamos a decidir, después de escuchar las palabras de nuestro gobernador, qué medida vamos a adoptar. El gobernador interino de Corrientes, Hugo Perí, estimó que en pocos días más la justicia provincial dictará una orden de detención contra el exmandatario Raúl Romero Feris y juzgó que esa medida es el clamor del pueblo. Perí aseguró que la justicia de la provincia correntina está actuando como corresponde y subrayó que la ciudadanía del distrito pretende que vayan a la cárcel los que cometieron delitos y llevaron a Corrientes a una aguda crisis económica y social. Mientras tanto, una veintena de heridos entre civiles y gendarmes fue el resultado de enfrentamientos que protagonizaron los empleados estatales y los efectivos de la Fuerza de Seguridad cuando la justicia ordenó desalojar el puente interprovincial General Belgrano. Nuevo traspié para Raúl Juan Pedro Moneta en la Justicia Federal Mendocina. Sigue vigente el pedido de captura emanado del doctor Luis Leiva. La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones declaró inadmisible el recurso extraordinario planteado por la defensa del banquero en Mendoza. Sostiene la resolución que la orden de detención fue emanada por un juez natural y competente, de modo que carece de sustento la afirmación de la defensa que planteó la ilegalidad de esa orden de Leiva, porque entendían que el juez mendocino no tenía competencia frente al actuado por Literas en Buenos Aires. La Sala acude al Código Penal, que establece que los actos de instrucción practicados hasta la decisión de la competencia serán válidos previa ratificación del tribunal al que corresponda. Por lo tanto, Moneta sigue siendo prófugo de la Justicia Federal Mendocina. El caso por el asalto al diario Los Andes recayó ahora en manos del titular del 5º Juzgado de Instrucción. Desde el 16 de julio, día del hecho, el expediente ya ha transitado por 4 jueces y un fiscal. Omar Palermo, que debió inhibirse por haber sido uno de los rehenes. Gonzalo Guiñazú, del 7º de Instrucción. Carlos Venegas, del 6º, y ahora recayó en Marcos Pereira, del 5º Juzgado. Cabe recordar que además intervino el fiscal Camargo de la 4ª Fiscalía de Instrucción, que pidió la sustanciación de un sumario contra el comisario general Adolfo Siniscalchi. Fue Venegas que resolvió la excarcelación de Andrea Scasianti, la única liberada hasta el momento. El juez Pereira, a través de la oficina de prensa de tribunales, nos informó que no ha terminado de leer el expediente, motivo por el cual no ha decidido si se aboca o no a la causa. El tema recayó en ese tribunal al existir una causa pendiente contra Daniel Silva, uno de los detenidos por el robo al diario. Otra de las tantas incógnitas de este caso es si este magistrado mantendrá la imputación contra Leonardo Bora, cuyos documentos fueron sacados del auto y llevados a la casa allanada en un mal procedimiento de 2 policías que en la actualidad han sido sumariados por el Ministerio de Seguridad. Mientras tanto, Bora continúa internado en terapia intensiva del Hospital Central en estado de coma. A todo esto, el ministro Casabán aseguró que aún no hay decisión respecto a la situación de los 3 oficiales sumariados luego del procedimiento. Nosotros hemos iniciado 3 sumarios contra el subcomisario Cisterna y Velázquez por un error
de procedimiento de incorporación de la prueba en esta causa, que se fue detectada el día jueves. Se va a iniciar un sumario y el sumario lleva un tiempo que hay que producir pruebas, alegatos, el derecho de defensa y se aplicará la sanción que corresponda. El otro sumario que hemos iniciado es a pedido del señor fiscal de instrucción, el doctor Camargo, para investigar la conducta del actual comisario general Siniscalchi. Y tenemos que resolver en las próximas horas cuál va a ser la situación de revista de este personal. Sí, pero todavía no hay ninguna decisión. Cuando la tomemos la vamos a comunicar. Las declaraciones del ministro Casabán fueron formuladas en Tunuyán en el marco de una ceremonia por un nuevo aniversario de la creación de la Gendarmería Nacional. Mientras tanto, mañana se va a presentar ante la Comisión de Derechos y Garantías el padre del joven Bora y también, pero citado por este organismo, el comisario general Adolfo Siniscalchi, quien hoy entregó una nota en el Ministerio de Casabán pidiendo que si está sumariado se lo comuniquen por escrito, ya que él se ha enterado únicamente de este sumario por los medios de prensa. Operativos de la DGI prácticamente levantaron a los comerciantes de Tupungato, uno de los departamentos en donde la crisis es una de las más agudas en el territorio provincial, según datos oficiales. Tema que abordamos en instantes, luego de esta pausa. Controles son cada vez más severos y ocurre lo inevitable. Hasta el 30 de septiembre del corriente año, los deudores del ente residual podrán cancelar sus deudas. Bueno, el beneficio que hoy podemos anunciar es precisamente el hecho de que la legislatura ha aprobado una ley por la cual los beneficios que se otorgaban para los deudores del fondo residual y de la emergencia de la ley 6004, además de tener los beneficios que ya tenían, que estaban en el orden del 30%, un descuento general, más un 15% y un 20% por pago al contado, que tenían vigencia hasta el día 31 de mayo, va a prolongarse esa vigencia hasta el día 30 de septiembre. Es decir, que a partir de la fecha va a haber todavía 2 meses más para poder pagar estas deudas al contado, obteniendo los beneficios del 30 más el 15 más el 20%. Tupungato fue ayer el lugar en donde se expresó claramente este difícil momento de recesión económica. Gente deja de consumir porque la plata no alcanza. Los pequeños comerciantes dejan de vender y apenas pueden sobrevivir a sus costos con una presión tributaria que en tiempos de profunda crisis, como los actuales, deja una vieja sensación, aquella de trabajar solo para el fisco. Los controles son cada vez más severos y ocurre lo inevitable, la confrontación, como la que ocurrió ayer en Tupungato entre pequeños comerciantes y los inspectores de la AFIP. Ayer llegó un funcionario de la AFIP, DGI, a clausurarnos el negocio. El pueblo se manifestó, llegó solidariamente, vinieron entre 300 y 500 personas, no sé exactamente, pero sí sé que eran muchísimas, porque en realidad nosotros estábamos adentro, y le impidieron hacer la clausura. ¿Por qué la clausura? Si hay gente que depende de nuestro trabajo, y aparte como estamos los pequeños y medianos comerciantes, es seguir haciéndonos más daño. Y estamos atravesando la misma situación que la gente, la recesión en general. Estamos tratando de cumplir con todas las disposiciones. Lamentablemente, en muchos casos no es posible, no es que la gente no quiera, simplemente no puede. Y el Estado, esa caja sin fondo, no da ventajas y promete hacer cumplir a rajatabla con los impuestos. La AFIP va a seguir con todos los controles relacionados con facturación y registración y con el uso de los controladores fiscales. En esta situación de crisis es algo lamentable lo que está haciendo el gobierno. No estamos evadiendo impuestos, o sea, hemos estado facturando como marca las leyes que ellos mismos habían puesto. Es cierto, muchos no habíamos tenido la posibilidad
ni los medios económicos como para hacer frente a la compra de esta registradora. Lo que sí le pedíamos, en cierta forma, a la DGI, que fuera un poco más contemplativa en ese caso, de considerar las situaciones para que cada uno se ponga en condiciones en el tiempo que pueda medianamente ponerse en condiciones, dar un plazo perentorio. Si alguien no factura o alguien no tiene el controlador fiscal, compite en forma desleal con respecto a los contribuyentes que se encuentran dentro de las normas que pretende la DGI aplicar. Lo que ocurrió en Tupungato no es nuevo, ya tiene antecedentes. Lo peor de todo es que, por ahora, nada hace indicar que las causas puedan modificarse en un futuro inmediato. Claro, nada es casual. Tupungato tiene uno de los indicadores sociales más preocupantes de la provincia, según datos oficiales. Valgan como ejemplo solo 3 de ellos. Necesidades básicas insatisfechas. La media provincial es de 17.25, mientras que la de Tupungato se eleva a 28.82%. Población con hacinamiento. La media provincial es de 10.77, mientras que la de Tupungato es de 17.54%. Y otro indicador, escolaridad insatisfecha. La media provincial 1.73%, Tupungato la eleva a 3.96, reiteramos, según datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia de Mendoza. La Administración Federal de Impuestos aprobó la aplicación del monotributo en Mendoza, que va a beneficiar a 40.000 contribuyentes de ingresos brutos. Sería una primera experiencia piloto a nivel nacional, muy positiva para ambas partes, tanto para la Nación como para Mendoza, y lo más importante, muy positiva para los contribuyentes. Estamos iniciando ahora un proceso técnico. La Dirección Impositiva, la Administración Federal de Impuestos, va a hacernos una propuesta de convenio. Nosotros vamos a analizar ese convenio entre el gobierno de Mendoza y la AFIP, y luego, una vez que estemos de acuerdo, vamos a elevar todo el paquete a la legislatura, que será finalmente quien lo apruebe. De salir bien todo este proceso, de ser aprobado, los contribuyentes, 40.000 contribuyentes de la provincia de Mendoza que hoy pagan ingresos brutos, van a ver disminuida en un porcentaje la alícuota que pagan y facilitado mucho sus trámites, porque ahora en una sola boleta van a pagar los impuestos nacionales y a la vez el impuesto a los ingresos brutos provincial. Así que consideramos que si tenemos suerte y todo funciona adecuadamente, en 2 meses vamos a estar solucionando estos problemas y ayudando a facilitar los trámites para los pequeños comerciantes, para los profesionales, que son realmente hoy quienes necesitan este tipo de procedimientos. Hizo anoche de esa campaña. Polémica en el ámbito político nacional por una campaña proselitista que parte del mismo seno del partido oficialista. El gobierno defendió la publicidad televisiva que muestra la obra de los 10 años de la gestión del presidente Carlos Menem, que fue duramente cuestionada por la oposición, que además planteó una demanda judicial por los gastos, cercanos a los 8 millones de dólares. El jefe de gabinete, Jorge Rodríguez, precisó que la publicidad que destaca los logros de Menem es un tema que hace a la comunicación de los actos de gobierno y que la difusión de esas tareas es reclamada por el conjunto de la sociedad. Consultados si son 8 millones de dólares los que se gastaron para la difusión de los 10 años de la gestión presidencial, Rodríguez señaló que no tiene precisión sobre el monto empleado, pero aclaró que la ley de presupuesto prevé recursos para la publicidad de actos de gobierno.
Cuando se le preguntó si la cuestionada publicidad no demuestra más el liderazgo de Menem que su obra frente a los candidatos presidenciales de la Alianza y el justicialismo en plena campaña electoral, Rodríguez respondió de ninguna manera y de inmediato dijo que el presidente no es candidato. Pero lo que tuvo gran repercusión fue la ironización que Marcelo Tinelli hizo anoche de esa campaña. Los industriales panaderos se encuentran en estado de alerta por el incremento en el precio de la harina, pero por ahora, según dijeron, no habrá aumentos en el precio del pan. En estos momentos le tengo que decir que no va a aumentar el pan, o por lo menos la asociación no va a sugerir que el pan aumente. Eso no quiere decir que haya empresas que están un poco abajo de los precios que la asociación sugiere y se vean en la imperiosa necesidad de aumentar sus precios. ¿Por qué? Por el incremento que ha habido de la harina a partir del 15 de junio en adelante a la fecha, ha aumentado un 30% la harina. ¿Y a qué se debe el aumento? Bueno, no tenemos a ciencia cierta cuáles son las razones por el cual ha habido el movimiento de harina en alza, ¿no? Según los trascendidos, se debe a otro manejo de los grupos económicos que están en el país. Monopolio, quizás. Monopolio, sí, como se le da a llamar el monopolio harinero que se ha creado en estos últimos 60 días, ¿no? Por la compra de uno de los principales molinos del país. Sí, hay un grupo económico que ha comprado, no sé si se puede decir Molinos Río de la Plata, y bueno, realmente ha potenciado su capacidad de venta y de manejo de harinas, ¿no? Comenzó hoy en la Justicia Federal el juicio oral y público en el caso de los 600 kilos de marihuana encontrados en un camión en el departamento de Guaymallén. Por este hecho ocurrido en agosto de 1997, están imputadas 10 personas, 9 de las cuales están detenidas. Cabe recordar que en esa oportunidad se encontró en Guaymallén un camión cargado con 200 kilos de marihuana y posteriormente fue hallado el acoplado con 400 kilos más de ese estupefaciente en el departamento de San Martín. El conductor del camión, Tomás Florentini, uno de los detenidos y que hoy declaró ante el tribunal, dijo que desconocía el cargamento que le había sido confiado en Misiones, previo pago de 1.500 pesos por el trabajo. Los otros detenidos son los hermanos Gustavo y Claudio Elizalde, Martín Aguirre, Víctor Abdala, Juan Farías, Jorge Argüello, Alberto Asmet Frey, Florentín Silveiro Sanabria, todos bajo el cargo de comercialización de drogas, y Claudia Gloria Díaz por tenencia. La banda estaba integrada por mendocinos, sanjuaninos, misioneros porteños y paraguayos. Y el debate está a cargo del Tribunal Oral Federal número 2, integrado por los doctores Jorge Burad, Julio Nasif y Enrique Sosa Arriti. Espectacular accidente protagonizado por una ambulancia de un servicio privado y un Fiat Espacio, 2 personas con heridas leves. Sonia Ferreira, conductora del Fiat, fue derivada a observación en un hospital de la zona, mientras que Juan Carlos Mandiola, quien se trasladaba en la ambulancia, fue atendido en el lugar. Gendarmería Nacional celebró en Tunuyán un nuevo aniversario de su creación. La ceremonia contó con la asistencia del ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Alejandro Casabán, autoridades militares, policiales, eclesiásticas y civiles. Este desafío, en este sentido, incrementamos su dinámica en las fronteras, en aras de la seguridad regional, a la coordinación
de todos aquellos aspectos pertinentes a la seguridad. El 61º aniversario de la Gendarmería Nacional tuvo un brillante marco de asistencia de tunuyaninos en los desfiles que se realizaron en una de las principales calles de esa ciudad del Valle del Uco. De Tacuarí, esta base militar pasa a denominarse Granadero Chepoyá. Chepoyá fue el primer trompa de granaderos que acompañó al... Monseñor Carlic señaló que para ayudar a quienes sufren las consecuencias del modelo solo puede exhortar a quienes tienen el poder a humanizar la política económica. El obispo de Paraná está de visita en Mendoza. Nosotros no tenemos otro poder que el poder de la palabra, el de la exhortación. Y creemos que la palabra tiene fuerza por sí misma. Tenemos que decir todo lo que nosotros vayamos viendo, no solamente para señalar lo malo, sino también para animar a hacer lo bueno. Y después quedamos inermes, en el sentido de que no tenemos poder político, no lo queremos tampoco, y entonces esperamos en la respuesta de buena voluntad de quienes han escuchado y quiere Dios que hayan entendido nuestros pedidos, ¿no? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no intentar ocupar los puestos que deben ocupar otros hombres y mujeres de la sociedad. Lo que decíamos, no queremos suplirlos, ni en el orden sindical, ni en el orden político, no los queremos suplir. Eso sería un empobrecimiento de la Iglesia. Entonces, yo diría así, nuestras palabras quisieran ser siempre una exhortación a los niveles inmediatamente implicados, pero quisiera ser también una palabra de exhortación, de interpelación a la responsabilidad de todos los que tienen algo que ver con el problema. Las mendocinas Celina Urbano y Patricia Conte se consagraron campeonas panamericanas de remo. Fue esta mañana en las aguas del lago Minedosa, a 200 kilómetros de Manitoba, donde Urbano y Conte, dos mendocinas de pura cepa, alcanzaron la medalla de oro en la categoría doble scull liviano femenino. El dúo mendocino dominó con autoridad la prueba y fue en el final donde imprimió la velocidad suficiente para subir a lo más alto del podio, relegando al segundo lugar al dúo norteamericano compuesto por Mary Obitinsky y Julie McGuire. La medalla de bronce fue para las canadienses Catherine Scott y Natalie Bensing. El tiempo de Conte Urbano fue de 7 minutos, 12 segundos, 92 centésimas, a poco menos de un segundo con sus inmediatas perseguidoras. Nuevamente, las mendocinas inscribieron su nombre en los Juegos Panamericanos, ahora en Winnipeg. El remo aportó 2 medallas más de oro para la delegación argentina. Fue una buena jornada para las aguas albicelestes porque se tiñeron de ese color. Y para otro mendocino, Horacio Sicilia. Segunda regata de la jornada, siempre en el lago Minedosa, el día comenzó con una sonrisa para la delegación nacional. Sebastián Massa y Ulf Lienhard se impusieron por 3 segundos, 85 centésimas a los canadienses Hilly Warrington y Andrew Porter para quedarse con el título de campeones panamericanos y de este modo alcanzar la medalla de oro. La medalla de bronce fue para el dúo cubano Raúl León y Armando R. Chavaleta. Minutos más tarde, la cuarteta integrada por el mendocino Horacio Sicilia, el remero de regatas Guillermo Fab, Walter Balunek y Damián Ordaz se quedaron con el tercer oro para el remo nacional, al ganar en 4 remos largos sin tiponel. La plata fue para Estados Unidos y el bronce para Canadá. Otros 2 deportes que aportaron más preseas para los argentinos fue el patín y el tiro. El patín carrera sumó hoy 2 nuevas medallas, una de oro y otra plateada, al conseguir el primer y segundo puesto en la prueba de media maratón femenina. Las argentinas Andrea Harris-Chelhar y Andrea González le hicieron el 1-2 en la prueba de 42 kilómetros y se alzaron con una de las 2 medallas. Harris-Chelhar cronometró un tiempo de 38 minutos, 11 segundos 70 centésimas y aventajó por solo 10 centésimas a su compatriota González, a priori la favorita para ganar la competencia. El tercer lugar fue para la colombiana Erika Rueda, con 38 minutos, 11 segundos, 90 centésimas. La
Daniel Felicia obtuvo hoy una medalla de oro en la disciplina de pistola de tiro rápido, con lo que ese deporte sumó en esta edición su segunda presea para la delegación nacional. Felicia obtuvo 600.6 puntos y superó al estadounidense John McNally, que con 676.6 unidades se llevó la medalla de plata, mientras que el colombiano Bernardo Tobar Ante alcanzó la tercera colocación y la presea de bronce. En instantes, luego de la pausa, más deporte con el empate de River ante el Palmeiras en la Copa Mercosur. Ya volvemos.